Gracias a Dios. Y pues vamos a continuar, hermanos, con la serie que llevamos los jueves. Estamos llevando la serie Hablemos o Hablando del Pecado. Y me ponía a ver los temas que hemos llevado y el tiempo que hemos estado hablando sobre esto específicamente. Y lo empezamos esta serie en octubre del año pasado. Eso significa que si cuentas de octubre hasta este mes, son 9 meses que hemos estado llevando, hablando todos los jueves constantemente del pecado. ¿Ya está? Okay. Hablando constantemente del pecado. Y bueno, pues eso son temas que el Señor sigue tratando en nuestras vidas. Y de hecho hemos tomado como versículo base Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y vamos a leerlo para entrar en el tema. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Se los leo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y nomás para hacer un breve comentario sobre este versículo base que ya hemos estado hablando de él todos estos 9 meses, pero recordemos, ¿qué es el peso? El peso, hemos dicho, es todo lo que nos estorba, todo lo que te estorba para correr la carrera como creyente. Entonces, nosotros vamos caminando como cristianos, nuestra carrera cristiana, y de repente nos topamos con que hay algo dentro de nosotros que no nos deja correr bien, o que nos está haciendo que nos está quitando la agilidad o la facilidad de correr, y nos cansamos y caemos porque tenemos algo que nos está estorbando. Entonces, cuando dice despojémonos de todo peso, está hablando de quitar. Así como cuando llegas del trabajo y especialmente a los 110 grados, ¿verdad? Llegas y bien acalorado y te quitas toda esa ropa que estaba sucia y te pones ropa limpia, ¿verdad? Eso está hablando, quítate, despójate. Entonces, despojémonos de todo lo que nos estorba. Y luego dice también, y del pecado que nos asedia. Dijimos, aquí ya está hablando de todos estos pecados que han estado ahí tratando de atraparnos. Yo lo ponía así como una trampa y una carnada. Tú miras la trampa de Satanás, ahí está, y Satanás usa una carnada. Y de repente tú estás viendo ahí la carnada que se mira deliciosa, se mira buena a la vista, pero no te va a hacer bien. Pero miras y ahí está la carnada. Eso es el pecado. El pecado es esa que nos asedia, está diciendo, está queriéndonos atrapar con una carnada. Y el pecado a la vista se ve bien. Y uno dice, podemos disfrutar del pecado, pero no nos hace bien, nos atrapa. Por eso dice de la siguiente manera, el pecado que nos asedia. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y bueno, el tema que estaremos tratando el día de hoy, si usted es de los que anota, le puede poner el pecado de la amargura. El pecado de la amargura. Y esa es una de las trampas que el enemigo usa muchas veces. Usa el dolor que sentimos por el ser ofendidos por alguien o por algo que se hizo. Empieza la ofensa, nos sentimos dolidos por aquella ofensa. Y de repente, si no sanas y si no te despojas, empieza a crearse una amargura y te empiezas a amargar. Aquí no hay margaritos, ¿verdad? No, aquí no, más allá afuera, ¿verdad? Qué bueno. Y bueno, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Alguien en algún momento de tu vida te ha lastimado? Y yo creo que todos podemos responderla fácilmente, ¿no? Sin pensar, sí, yo creo que sí nos han lastimado. Ahora, esto puede ser te pueden haber lastimado, ya sea, ¿cómo se dice?, intencionalmente, o sea, que lo hicieron adrede, ¿verdad? O pudiera ser que te hayan lastimado sin tenerlo planeado, ¿verdad? Inintencional, creo que se dice, que no tenían la intención de dañarte, pero de todas maneras sentiste dolor, sea intencional o no, sentiste dolor y te dañó. Sufriste ese dolor y quizás alguien podría haberte lastimado, como decíamos, inintencional, sin haberlo querido hacer. O sea, no lo planearon y dijeron algo que no te gustó y te lastimó.
y tú dijiste, ay, eso no me gustó, eso cómo lo dijo. Y sea por lo que sea por intencional o no siendo intencionalmente que nos hayan lastimado, ¿qué es lo que el cristiano hace cuando somos lastimados? ¿Qué es lo que el creyente debe de hacer cuando alguien nos hiere nuestros sentimientos o hiere como ya sea intencionalmente queriendo hablarnos de una manera mal? ¿Qué hacemos como cristianos? Lo que hace un cristiano es sacudirse y seguir adelante. Eso es lo que hace el creyente, porque el dolor, cuando se queda en el creyente, empieza a formarse aquella raíz de amargura que después no solamente te atrapa a ti, sino que atrapa a todos los que te rodean. Eso es lo que hace. De hecho, en Hebreos, versículo 15, ahí donde estamos, capítulo 12, versículo 15. ¿Quieres que cambie el micrófono? ¿Se oye? Para que no esté sonando. 1, 2, 3. Para que no distraiga aquel sonidito. Dijimos, versículo 15. Fíjate lo que dice. Dice, mirad, ¿qué dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué va a hacer? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe qué, pastor? Aquel hermanito, aquel hombre, aquel pastor me lastimó. ¿Y sabe qué? Y déjame decirte, aquel hermanito es así, es así, es así, es así. Y supieras lo que hizo y lo que hizo. Y empieza el dolor, ¿sí o no? A darse, a brotar. Y fíjate que muchas veces somos muy lentos para aceptar que somos amargaditos. Y no es hasta que empieza a salir todo lo que tenemos que uno se da cuenta y dice, ay, ¿qué pasó? O que alguien te dice, oye, ¿sabes que eso es amargura? Y tienes que sanar. No, no es amargura. De repente sale, ¿verdad? No, no es amargura, ¿cómo crees? Es dolor, es algo que me hicieron y pues tú crees que no lo voy a sentir. Y de repente te das cuenta y dices, sí, hay algo que hay que sanar. Y yo creo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy, ¿sí o no? Yo creo que el Señor nos quiere hablar y quiere que sanemos todas aquellas heridas que se han quedado muy dentro de nuestro corazón y que no nos amarguemos por aquello que nos han hecho. Amén. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros. Nos has dado una vez más, nos has dado, Señor, ese privilegio de poder estar en tu casa, Señor, como hermanos, juntos, Señor, en armonía. Te doy gracias, Señor, porque los hermanos han hecho el esfuerzo, Señor, de venir, de recibir tu palabra, Señor. Gracias por sus vidas. Te pedimos, Señor, que tú hables a cada uno de los corazones que están aquí, Señor, y a los que están en casa por enfermedad, Señor, sánalos, Señor. Trae salud a sus cuerpos, Padre, para que ellos puedan venir y puedan gozarse junto con nosotros en recibir, Señor, tu palabra, que es la que nos da vida, que es la que nos da las fuerzas, Señor, para continuar en esta carrera que tenemos por delante, Señor, la carrera del cristianismo, de creer, Señor, en ti a lo largo de nuestra vida, Señor, hasta llegar a aquel día en el que te veremos cara a cara. Señor, nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues ya que vamos a estar hablando de la amargura, comencemos con definir qué es la amargura. ¿Qué es la amargura? Y me ponía a investigar. El diccionario Oxford le da el significado a la amargura de la siguiente manera. Se los leo. Dice, los sentimientos de ira e infelicidad causados por la creencia que te han tratado injustamente. Se lo repito, los sentimientos de ira, de enojo, de infelicidad causados por la creencia de que te han tratado injustamente. Así que una persona amargada es una persona que no es feliz,
Una persona amargada es infeliz porque en su corazón tiene un sentimiento de infelicidad, porque está pensando en lo que le hicieron siempre. Siempre está pensando en eso y dice, esto es lo que me hizo aquel, y no puede dejarlo. Eso es una persona amargada. No puede hablar bien de la otra persona porque tiene aquel dolor y todo aquello que le hicieron sobrepasa lo bueno de aquella persona. Y en lugar de hablar lo bueno de la persona que lastimó, lo único que se va a enfocar es en ¿qué? En lo malo, en lo que le hizo a aquella persona. Y muchas veces viene hasta un menosprecio en el corazón. Y cuando se trata de hablar de aquella persona que te hizo mal o que te hirió, sientes hasta un menosprecio y dices, no, es que esa persona, ¿hubieras visto todo lo que hizo? Y las escrituras advierten, ahora sí que podemos decir así, explícitamente, bien directo acerca de esto. Por eso dice el versículo 15, se lo leo en una versión amplificada. Dice el versículo 15 de la siguiente manera: procurad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de rencor brote y cause problemas, y por esa raíz de rencor muchos sean contaminados. La palabra griega que se usa para amargura o rencor o resentimiento, que también entran dentro de esa palabra, es la palabra picria. Y esta palabra picria habla de que es una dureza de corazón. El corazón se amargó y se endureció. Ya no es el mismo. Está duro. Esto habla de un rencor. De hecho, esto se refiere a una actitud interna de resentimiento que, si no es quitado, puede crecer y va a seguir creciendo hasta que va a causar problemas. Y no solamente para la persona que la tiene, sino para todas las que la escuchan, para todos los que le rodean, todos los que están a su lado. Por eso lleva una connotación de algo que es puntiagudo, algo que como que te pican con algo puntiagudo y sientes dolor, y eso es lo que está hablando también de la amargura. De repente ves a la persona o hablas con la persona y sientes como si entra algo puntiagudo y te perfora. Fíjate qué duro es la amargura. Y dices, no quieres ver, ni sentir, ni pensar en la persona. Por ejemplo, o un ejemplo de picria en la vida cotidiana se puede encontrar, o en la vida, podemos decirlo, en la Biblia, se puede encontrar en Caín y Abel. Vaya conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 3. Y vamos a ver este ejemplo de esta palabra picria, que es amargura. Génesis capítulo 4, versículo 3. Se los leo. Dice, y aconteció andando el tiempo, se lo va a leer en esta versión que tengo. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice, y se ensañó, ¿quién? Caín en gran manera. Aquí ensañó, habla, se irritó, se enfureció. Entonces dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se irritó y enfureció Caín en gran manera. Y dice, y decayó su semblante. Y dice el 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has irritado, Caín? ¿Por qué te has enfurecido, Caín? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? ¿Por qué ha decaído tu semblante, tu expresión, Caín? Fíjate que después de que el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín,
dice que se abatió tanto que su rostro y sus expresiones cambiaron. Y de repente ya no era la misma expresión con la que hablaba antes con el Señor. De repente ya tenía una expresión de dolor, tenía una expresión de que se había cometido un agravio contra él por no haber aceptado su ofrenda. Y dice que su rostro, su persona, su expresión decayó. No era la misma. Y eso es lo que hace la amargura. El dolor entra a nuestro corazón y ¿sabe qué? Cambia su semblante. Ya no es el mismo. La raíz de amargura comienza en su corazón hacia su hermano, como lo hizo en esta vez Caín. Empezó a sentir aquel dolor contra su hermano. Y fíjate que su hermano, al menos que la Biblia nos dice, no le hizo nada. Sino, ¿qué pasó? El Señor tomó con agrado su ofrenda porque tenía un corazón recto. ¿Y qué pasó con esto? Empezó a crecer dentro de su corazón una amargura. Y yo quiero darte unos puntos de cómo comienza la amargura para que pongamos cuidado, la amargura o el resentimiento. Y los resentimientos o la amargura muchas veces puede ser por celos, pero también puede ser por enojo, como pasó con Caín. Son unos sentimientos que se arraigan tan fuerte, tan profundo, que empieza a crearse el resentimiento. Estamos hablando ya sea por la ira, por la infelicidad, porque creas que fuiste tratado injusto, porque ya dijo él, no, es que no fue justo lo que hizo el Señor. ¿Y qué hace? Empieza la amargura y esta va a causar problemas. Entonces primero empieza la amargura, después empiezan los problemas. ¿Y qué pasa? Esta amargura interna causa problemas también. En versículo 5 lo podemos ver. Se refleja en lo externo. Dice así el versículo 5, nos dice ahí de la siguiente manera: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquello que sintió en su corazón ya se empezó a dejar ver en lo de afuera. Empezó a decaer. Su semblante no era el mismo. Se empezó a ver en sus expresiones. Cambiaron sus expresiones. Cambiaron su forma de ser. Y podemos ver 3. Causa contaminación. Causa contaminación. La amargura empieza en el corazón, empieza a causar problemas. Y 3, causa contaminación. De repente se empieza a contaminar todos los de alrededor por la amargura de uno. Y así es como empieza a trabajar la amargura y empieza a contaminar. Y sabes, cuando empezamos a ver qué es lo que hace la amargura, podemos decir que la amargura empieza a estropear, empieza a echar a perder algo que estaba bien, algo que estaba bueno. La amargura corrompe la vida de una persona que estaba bien, que tenía una alegría, que tenía una felicidad. Y la idea es que la amargura, hermanos, contamina. La amargura degrada todo lo que toca, ya sea nuestro corazón, nuestras relaciones e incluso nuestra vida espiritual. Porque muchas veces decimos, es que nomás es en lo externo y pues bueno, está amargadito, déjalo. No, eso también va a afectar lo espiritual. Hebreos capítulo 12, versículo 15, habla de que debemos de tratar con ella desde la raíz. Debemos de evitar que crezcan las raíces de amargura en nuestros corazones, porque entonces podría dañar a ambos, a nosotros mismos y a los que nos rodean, contaminar a todos los demás. Por ejemplo, yo me ponía a pensar en una amargura o un resentimiento que pudiera ser una escena cercana a nosotros. Y a lo mejor tú estás trabajando en un proyecto arduamente en tu trabajo y dices, estás echándole todas las ganas en tu trabajo y de repente le pones hasta la milla extra y dices, me quedo el tiempo extra y haces todo lo que puedas para tu trabajo, para hacerlo bien, y de repente llega alguien más y toma el crédito de todo lo que tú hiciste y dice, no, pues
yo lo hice, y tú te quedas, ¿qué? ¿Qué dijo? Y dice, no, sí, y todavía lo agradecen y quizás hasta lo promueven y dicen, te promovemos al siguiente nivel porque qué padre, o sea, qué bueno lo que hiciste, muy inteligente. Y lo promueven y tú dices, ay, ¿qué pasó? Si yo fui el que lo hice, si yo soy el que debería merecer el reconocimiento. Y quizás dices, yo soy el que debería haber estado en esa promoción que le dieron a aquel. Pero ¿qué pasó? ¿Y sabe qué? Ese dolor que empieza primero a llegar, porque eso es lo que hace la amargura, empieza por el dolor. ¿Sentiste un dolor? Es el sentimiento inicial de que ya se está cuidado con la amargura. Ahí ya creo que ya empieza la advertencia de Dios, la alerta roja, cuidado, porque sentiste dolor y ahora si no sanas, empieza a crearse amargura. El dolor, te voy a decir cómo pudiera empezar en este ejemplo. El dolor pudiera haber empezado por sentirse despreciado, ¿sí o no? Dices, no, pues a qué le dieron la promoción y a mí no, entonces no me aprecian. A mí no me aprecian, te sientes despreciado, te sientes herido porque tu arduo trabajo no fue o pasó desapercibido. Nadie le importó. Y empiezas a sentirte con dolor. Segundo, sientes la injusticia. ¿Por qué? Porque dices, es que eso es injusto. Yo soy el que llevo trabajando más. Yo soy el que que hice todas las cosas y mira lo que pasó. Los elogios se fueron para aquel hombre y empezó el dolor. Después empieza a crearse, dijimos, la amargura. Empieza a echar raíces. ¿Y sabe qué hace la amargura? Con el tiempo, la amargura empieza a crecer sus raíces en nuestro corazón, empieza a echar raíces y se transfiere en que empiezas a evitar a la otra persona que te hizo el daño. ¿Sí o no? Dices, no, lo voy a evitar. Y le sacas la vuelta, no le hablas, le aplicas la ley de hielo, pues. Ya dices, no quiero hablar con esa persona porque me lastimó. Y empieza esa amargura a crearse, o sea, ya afectó tu relación con esa persona, ¿sí o no? Ya de repente ya no lo miras igual, ya no le hablas igual. Eso ya afectó tu semblante como lo fue con Caín. Tu resentimiento de repente se empieza a extender a las otras personas. De repente empieza a contaminar hacia los demás, incluso a causar tensión dentro del trabajo, porque dices, no, aquella persona me robó lo que yo debería merecer. Y empiezas a crear ese resentimiento contra aquella persona, una tensión, ya no pueden trabajar juntos, ya sientes como que no puedo trabajar con esa persona porque me engañó, porque me hizo sufrir. Y Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos advierte de las consecuencias espirituales de aferrarse a la amargura. Nos advierte sobre eso. Vaya conmigo, de hecho vaya conmigo unos versículos atrás, el versículo 12. Porque a mí se me hace muy hermoso lo que aquí el escritor a los Hebreos está hablando. De hecho, yo lo veía de esta manera. El escritor de los Hebreos básicamente está diciendo, es tiempo, cristianos, ustedes que se dicen ser creyentes, que vivan verdaderamente como creyentes. Yo lo miro como que está diciendo algo así, el escritor de los Hebreos. Es tiempo que ya se levanten y que vivan como creyentes, que dejen la amargura a un lado, que dejen el dolor que les han causado a un lado y que vivan lo que dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y dice el 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, ¿qué dice? No se salga del camino, sino que sea sanado. Se lo voy a parafrasear para entenderlo un poquito más y nos caiga más bien, ¿verdad? Que nos caiga más directo. Está diciendo, basta ya de quedarse de brazos cruzados, basta ya de arrastrar los pies, levántate y despeja el camino para los corredores de larga distancia, para que nadie tropiece y se caiga.
para que nadie se tropiece o caiga por causa de los estorbos y los hoyos en el camino, y caiga y se tuerza un tobillo. Ayudémonos unos a otros. Eso es lo que está diciendo parafraseado este verso. Está diciendo, es tiempo ya de despojarse de toda amargura. Quítalo. Fíjate lo que dice el versículo 14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Y dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella pocos, muchos sean contaminados. ¿A poco no es una palabra que nos insta? El escritor pasa a la forma que se puede aplicar a la disciplina en la experiencia cristiana. Si eres cristiano, entonces quítate eso. Eso no es de cristianos. Es importante que el pueblo de Dios se comporte como ¿qué? Como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios, que no nos conformemos al mundo, porque el mundo dice, me la hicieron, me la pagan, ¿sí o no? Eso es lo que dice el mundo. El mundo dice, si esta persona me hizo esto, pues ya no le hables. Eso dice el mundo también. El mundo nunca te dice, perdónalo, ¿o sí? Al revés, dice, no te dejes. No te dejes. No nos conformemos al mundo. No tomemos las normas del mundo, ni vivamos por medio de ellas, sino que vivamos según la palabra de Dios. Por eso dice que no nos dejemos llevar por la trampa de la amargura, por el pecado de la amargura, que de repente brote la raíz de amargura que causará problemas y contaminará no solamente a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Aferrarse a esa amargura no solo afecta a tu paz, sino que también, aparte de perturbar tu vida, perturba la de los demás. Y sabe, eso también suele pasar no solamente en los margaritos, ¿verdad? Que dijimos. Suele pasar hasta dentro del ministerio, suele pasar en los cristianos más, ¿cómo se les dice? Más fuertes, puede pasar. También, ¿sí o no? Nadie está exento. Pero la palabra nos insta para que tomemos cartas en el asunto y digamos, hey, hay que cuidar nuestro corazón. Y cuidemos el corazón de ¿quiénes? De los demás, de nuestros hermanos. ¿Sabe qué pasa? Todo esto empieza con un daño, dijimos, inicial. Sentirse ignorado, sentirse, se puede decir, menospreciado. Y yo he hablado con muchas personas, me ha tocado hablar con muchas personas que de repente así se sienten, menospreciados o no amados. Ay, perdón. ¿Dónde dejé la? Aquí está. Que se sienten así, de esa manera. Y me ha tocado hablar con personas así, que dicen, no, es que mira, Josué, es que mis esfuerzos y todo lo que he hecho, y mira, me siento así. O a veces perciben favoritismo sobre, ya sea en su trabajo, ministerio o en algo, ¿verdad? Perciben un favoritismo y dice, no, es que aquí ahora sí que no es por, creo que se dice meritocracia, ¿verdad? Dice, no, aquí es porque así quiso el que dirige el ministerio o el pastor o mi jefe en el trabajo, ¿verdad? Y tiene un favoritismo con los demás y empieza a crecer la raíz de amargura. ¿Y sabe qué hace la raíz de amargura cuando comienza? Disminuye la moral. ¿Por qué? Porque tu motivación cae. ¿Qué pasó con Caín? Su semblante decayó.
disminuyó su moral, su motivación cae. ¿Por qué? Porque ahora dice, no, pues es que no, mi trabajo no cuenta, no reconocen mi trabajo. Y se forma un ambiente tóxico, muy tóxico, ya sea dentro de un ministerio, dentro de un cuerpo de trabajo, porque hay resentimiento, el comportamiento se vuelve pasivo-agresivo, ya el comportamiento ya no es igual con los demás, ya no les hablan igual a los demás, sino que ahora ya es un comportamiento que se ha deteriorado por la causa de la amargura, y cuando habla a la persona ya no le habla igual, ya le habla con rencor. No sé si ustedes han sentido esto. De repente ya no le hablas igual, ya tienes un enojo. Y aquí es donde viene la consecuencia espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Vemos aquella consecuencia espiritual. Y dice así. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando la amargura está tomando raíz en tu vida? Contristas a Dios. Yo pudiera decirlo de esta manera, olvídate de los demás por un momento. ¿Estás contristando a quién? A Dios, al Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y dice el 31, quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura. ¿Sí o no? Quítese de nosotros. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 30. Quítese de nosotros toda amargura. El 31 dice también. Otra versión dice de la siguiente manera, se los leo. Dice, no entristezcas a Dios, no rompas el corazón de Dios. ¿Te imaginas? ¿Puede alguien romper el corazón de Dios? Pues según esta versión, sí. Puedes romper el corazón de Dios porque estás contristando a Dios. Su Espíritu Santo, moviéndose y soplando en ti, es la parte más íntima de nuestras vidas como creyentes. Él está haciéndose apto, está haciéndote apto para Él y nos está llevando en un crecimiento espiritual. Y no debemos dar por sentado ese regalo de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, y mucho menos contristarlo por sentir amargura. De hecho, esta versión dice de la siguiente manera, dice, no dé por sentado ese regalo, rompan con toda charla cortante, calumniosa y profana. Dice, sed amables. ¿Qué dice? Sed amables unos con otros, y dice, sensibles. Y luego continúa esta versión diciendo, perdónense unos a otros tan rápida y completamente como Dios en Cristo los perdonó a ustedes. ¿Poco no es lo que busca el Señor de nosotros? ¿El Señor lo perdonó a usted? Pues entonces usted debe de perdonar también. Fíjate que a través de este versículo 30 nos enseña la consecuencia de aquella amargura. La consecuencia es que contristamos al Espíritu Santo de Dios si te aferras a ese sentimiento de amargura. No solamente va a afectar tu desempeño laboral, si es en el trabajo, o ministerial, si es en el ministerio, sino espiritual. Eso significa que nos va a robar el gozo que tenemos en el Señor. Te va a robar ese gozo interior. Te va a robar la oportunidad de crecimiento espiritual, porque no vas a crecer espiritualmente, porque la amargura no te va a permitir. No vas a poder escuchar la palabra de Dios y ser llenado y edificado por ella, porque la amargura está ahí muy dentro. El
El Señor desea un crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, pero dice, quítate el pecado de la amargura para que puedas correr bien. Y yo veía en la Biblia ejemplos y decía, Señor, ¿qué ejemplo sería muy bien para usar? Y veía la vida de Job, un ejemplo muy grande. Veía la vida de José, un ejemplo muy grande de David, de Pablo, de Jesús mismo. ¿Tú crees que Jesús no sabía que lo iban a traicionar? Pues claro. Y aún así se comportó y le habló bien a Judas. ¿Y sabe qué? Me lleva el Señor a la vida de José, José el soñador. Y yo creo que es un excelente ejemplo para ver este día. En Génesis capítulo 37, versículo 1. Génesis capítulo 37, versículo 1. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Dice el 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y dice el 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hacían? Le aborrecían. ¿Y qué más? Y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos la causa fundamental. Se sintieron heridos. La amargura a menudo comienza, dijimos, cuando nos sentimos heridos, agraviados, ya sea por las acciones o las palabras de otra persona. Aquí José lo que hizo, dice que él era aquel espía, ¿verdad? De sus hermanos, que todo lo que decía, como cualquier hijo menor, ¿verdad? Que va diciendo todo lo que sus hermanos mayores hicieron. Y eso no les agradaba. Pero también vemos que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando José daba el informe a su padre, en el versículo 2, lo puede ver ahí, vemos que José traía ese mal informe. Aquí podemos ver que no importa mucho si José lo hacía intencionalmente o si nomás lo hacía por ser el hermano menor que todo quería decirle a su papá, ¿verdad? Y venía a traerle la noticia a su papá. No importa si era intencional o sin intención. Lo que importa aquí era que los hizo sentir heridos. Ellos presintieron el favoritismo. El versículo 3 lo dice, que Jacob amaba a José más que a cualquier otro porque le nació en una edad ya avanzada, dice el versículo 3. Incluso dice que le regaló una túnica especial. Aquí podríamos decirlo que es un símbolo de que pues resaltaba. Otros pueden decir favoritismo. Y estas acciones llevaron a sentimientos profundos dentro de los hermanos de José. Se sintieron no amados. Pero si yo te pregunto, ¿crees que Jacob amaba a sus otros hijos? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que amaba a todos, ¿sí o no? Dice que tenía algo especial con él. ¿Por qué? Porque lo tuvo en su vejez. Pues tenía algo especial. Pero yo creo que Jacob amaba a todos. Pero fíjate, cuando vemos esto, los hermanos sintieron un dolor. El dolor era que empezaron a percibir favoritismo, empezaron a percibir que algo no les gustó porque le hablaba
le chismeaba, podemos decirlo de esta manera, a sus padres, todo lo que hacían. Y ellos se sentían así. Pero ¿sabe qué? No se quedó ahí. Ellos podían controlar ese dolor y decir, no, pues es que, pues es el menor y pues mi papá lo tuvo en su vejez, ¿tú crees que no lo va a amar? ¿A poco no los hermanos podían haber dicho eso y decir, pues tengamos paciencia? Pero los hermanos nunca piensan eso. Al revés, siempre es favoritismo, es algo que está pasando. Y déjame decirte algo aquí. Cuando vemos este versículo 4, dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En lugar de deshacerse de ese sentimiento de dolor que les había causado, decidieron ahora sí que llevarlo a cabo, dejarlo que empezara a crecer la raíz de amargura en sus corazones, lo que los llevó a un odio, los llevó a un aborrecimiento, como indica claramente este versículo 4. Cuando vieron el amor de su padre por José, lo vieron que estaba por encima de ellos y lo odiaron tan profundamente que ni siquiera le podían hablar pacíficamente. O sea, llegaba José y el hablar ya era mal contra él. Eso indica que su dolor inicial de los hermanos se convirtió en resentimiento y llegó a crecer hasta ser amargura. Y en lugar de buscar la reconciliación y una conversión sincera de ese aborrecimiento que sentían con su hermano, dejaron que todo ese sentir se empezara a anidar en sus corazones y empezara a crecer. Y eso es lo feo de la amargura, porque de ahí empiezan los ambientes tóxicos. Los hermanos empezaron ¿a qué? A decir, vamos a matarlo, sus hermanos. ¿Será un ambiente tóxico? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque la amargura empezó a crecer en sus corazones. Sus expresiones ya cambiaron, ya no le hablaban bien. Había algo tóxico ahí en ese ambiente. Sus pensamientos eran amargos y no iba a conducir a nada bueno si seguían así. Si usted va más adelante, el versículo 18 dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dice el 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Dice el 20, ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Fíjese que a medida que la historia avanza, de José el soñador, vemos que las consecuencias de albergar aquella amargura en sus corazones, de repente se empiezan a ver los peligros de la amargura. Fíjate los pensamientos que tenían, los pensamientos ya eran de matar, vamos a matarlo, así nos quitamos de problemas. Esos son los peligros de permitir que las emociones como la amargura controlen nuestras decisiones y nuestras acciones. Es muy peligroso para un amargado tomar decisiones con esa amargura. ¿Por qué? Aquí vemos los hermanos de José, la amargura los iba a conducir a la traición de su propia familia, de su hermano, pero también se iba a traducir hasta el punto de vender a su hermano a esclavitud, que era lo más grave, con decirte que la gente prefería la muerte que ser vendido a esclavos. Así que sería más grave, yo creo que más grave que muerte, sí. Dice el 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Ese era otro hermano de José. Dice, no lo matemos. Dice el 22, y les dijo Rubén, no derraméis sangre échalo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Dice, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Dice, esto les dijo a ellos para tratarlo de librar de sus hermanos, Rubén. Y luego dice el 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre él,
que tenía sobre sí. Y dice el 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. Aquí la intención era echarlo para que se ahogue, pero la cisterna estaba vacía. Y dice, no había en ella agua. Y dice el 25, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Y dice el 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y que encubramos su muerte? Dice el 27, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y dice, y sus hermanos convinieron con él. Dice el 28, y cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y dice el 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, ¿qué les dijo? El joven no aparece. Ellos sabían, pues lo habían vendido. Pero Rubén dice, ¿qué pasó? ¿No que lo íbamos a dejar en la cisterna? No está. Y dice el 32, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y dice el 33, y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Pero ¿sabe una cosa? Ellos pensaron que se estaban deshaciendo del problema. Dijeron, ya nos deshicimos del problema para siempre, sin darse cuenta de que estaban estableciendo el escenario perfecto. ¿Para qué? Para un plan mayor que Dios tenía. Qué tremendo, ¿no? El Señor tenía un plan mayor. Piensa en esto. ¿Cree usted que José tendría motivos para amargarse? Yo creo que sí, y muchos. ¿Crees que él tenía motivos para sentirse traicionado, para sentirse herido? Sí, y con razón. Y tal vez tenía motivos para dejar que su rencor y su amargura echara raíces en su corazón y dijera, me la van a pagar. Y la amargura ha sido la razón de muchos daños entre hermanos, entre compañeros de trabajo, la razón de muchas divisiones en la familia, de muchas divisiones en la iglesia. Fíjate lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 19. El apóstol Pablo le habla a los colosenses y le dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas. ¿Sabes qué es lo que está diciendo aquí Pablo a los colosenses? Le está diciendo, maridos, haz todo lo posible en amor por tu esposa. Le está diciendo, no te aproveches de ella. Y a veces, en lugar de ser, como dicen por ahí, la media naranja, son la media amargada. Y algunas personas viven encadenadas a algo que les hicieron y de repente lo desatan con la esposa o con el esposo, con los hijos. ¿Y sabe qué hace esto? Esto frena el poder de Dios de obrar en nuestras vidas, porque el Señor dice, quítate, despójate. Yo puedo obrar en tu vida, pero tú
quítalo. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que hace. Impide que el pueblo de Dios tenga el poder de Dios. Porque haz de cuenta que estás diciendo, no lo quiero, ni lo necesito, ni lo ocupo. Y decides quedarte, en lugar de poder de Dios, decides quedarte con la amargura. Y es bien tremendo esto. De hecho, vaya conmigo a Mateo, capítulo 5, versículo 23, y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Porque por algo la Biblia nos advierte que nos despojemos, que quitemos la amargura de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 23. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? El 24 nos da lo que debemos de hacer. Dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Será algo tan tremendo que el mismo Señor Jesús nos dice: no, no puedes venir y ofrecerme manos altas, manos santas, si hay algo en tu corazón contra tu hermano? Si hay algo en tu corazón, o si sabes que alguien tiene algo en su corazón contra ti por lo que hiciste o quizás no hiciste. Pero fíjate lo que dice el 24: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero. Para el Señor era más importante y le da mucho más importancia a que tú te reconcilies que tus ofrendas vanas, porque al Señor no le agradan. ¿Qué pasó con Caín? Fíjate que otra versión lo dice de la siguiente manera, se los leo, dice: así quiero que te conduzcas en estos asuntos. Si entras en tu lugar de culto a punto de hacer una ofrenda y de repente recuerdas el rencor que un amigo te tiene, abandona tu ofrenda, vete inmediatamente, ve con ese amigo y arregla las cosas. ¿Poco no está tremendo? Y dice: entonces y solo entonces regresa y arregla las cosas con Dios. Si no has hecho lo primero, no hagas lo segundo. Es un paso y luego el otro. O sea, el Señor estaba diciendo: deja ya la amargura, quítate la amargura, despójate. Y a través de todas estas series de Hablemos del Pecado, el Señor nos está diciendo: quítate de ti todo esto que no me agrada, limpia tu vida. Porque el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha ni arruga. Desarraiga la raíz de amargura para que siempre, para que no crezca, para que sea desde la raíz quitada. Pero déjame decirte algo: la amargura no puede, las raíces de la amargura no pueden crecer si primero no hubo una germinación. Esa es la ley de todo. Pones la semilla, tiene que germinar para que crezcan las raíces. Y la semilla es el dolor. Sentiste dolor y esta es la semilla. Y de ahí tú decides si esa semilla germina o no, porque la tierra es tu corazón. ¿Qué haces tú con esa semilla? ¿Estás diciendo: no, no quiero que crezca esa semilla y me despojo? ¿O lo hago y le echo agua?
¿Qué haces con esa semilla? Para que crezca una semilla, ¿qué debemos de hacer? Debemos cuidarla, ¿verdad? Echarle agua. Muchas veces hasta, a lo mejor no estás ahí atendiendo la semilla, pero sí le echaste un montón de agua ahí, ¿verdad? Y la dejaste ahí olvidada por un tiempo, y ahí luego vas y le vuelves a echar otro montón de agua, y la semilla ahí está como que quiere, y de repente empieza a sacar las raíces, y de repente tiene unas cuantas raíces ahí. La raíz de amargura es un corazón que alberga hostilidad, que no trata con el dolor, que en lugar de venir con el Señor y ese dolor se ha sanado, en lugar de hacer eso, dice no, empieza ahí con su agüita, ¿verdad? Echándole. Y pues empieza a crecer margarita. Y empieza a hacerlo crecer. ¿Y sabe qué? Esto es muy latente. Puede parecer que no, pero es muy latente dentro del cristiano. El mundo está lleno de margaritos y margaritas. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Albergas dolor? Entonces se puede convertir en ¿qué? Se puede convertir en esta amargura. Y vamos a ver unos cuantos puntos antes de terminar. Unos cuantos puntos, ahora sí que decimos, vamos a presionar vamos a picarle un poquito más a la llaga, ¿verdad? Y vamos a ver que si hay amargura en nuestro corazón, vamos a ponernos en la mesa o ¿cómo le dicen? En la silla de los acusados. Y vamos a pasar a la silla de los acusados y vamos a dejar que la palabra sea el que nos diga, a ver, ¿han ido con algún doctor cuando les duele algo y el doctor qué hace? A ver, vamos a ver. Y empieza a apretar, ¿verdad? ¿Te duele aquí? No. Aquí, no. Y luego aquí, ay, ahí sí me dolió. Pues ahí está el problema. Entonces así vamos a dejar que la palabra entre y empiece a buscar, ¿verdad? Y decir, aquí está el problema. ¿Alguna vez has visto tú personas hipercríticas? ¿O quizás eres tú una persona hipercrítica? Generalmente son personas amargadas. Ellas saben bien cómo presionar el botón para calentar a los demás, decimos así, ¿verdad? Para hacerlos enojar, pues, para que me entiendan. Trabajan en ti, te critican a ti, tienes roces con ellos y están siempre buscando un defecto. Te están viendo siempre para buscar un defecto. Están buscándolo hasta que lo consiguen. Y entonces te dicen, ahí está el defecto. Esto, ¿y sabes para qué? Porque cuando lo detectan dicen, a ver, y te dicen, ¿verdad? Aquí está el defecto que tienes, es esto. Y buscan ver tu reacción. Para entonces ver y decir, ¿ves que lo que sentía es cierto? ¿Ves cómo reaccionó? Te dije que era así. Te dije que esto era lo que tenía esta persona. Para entonces ellos justificar su amargura. Y es que lo encontramos, este era el defecto, y es por esto que yo me sentía así contra esa persona. Y muchas personas vienen con sus hermanos así, buscando un defecto. Y créeme, cuando buscas vas a encontrar. Igualmente, si vienen a las iglesias buscando defectos, los van a encontrar. Cualquier iglesia. Pero si vienes a buscar a Jesús, también lo vas a encontrar. Pero hoy pareciera que más buscan los defectos que buscar llenarse de la palabra de Dios. Estas personas albergan hostilidad, amargura, germina el dolor en una raíz de amargura
Y quiero que veas la segunda cosa, porque no solo es la germinación de la amargura, sino que también también es lo que llega a las consecuencias de esa amargura, la devastación de esta amargura. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, que ya lo leímos, pero se lo repito. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí es donde alcanza un punto máximo la amargura, porque la amargura germinó, las raíces comenzaron a crecer, pero una planta no se queda bajo la tierra mucho tiempo. Tú escondes la semilla y este es el peligro de la amargura, porque la amargura por mucho tiempo no se mira. Y miras a la persona y la miras bien. No está amargado, se mira bien. Porque está escondido bajo tierra, porque son raíces. Y las raíces están escondidas. Tú no ves las raíces. Bueno, algunos árboles, vea que tienen las raíces de afuera ya, pero ya cuando están muy grandes. Pero lo ves el árbol chiquito, no ves las raíces. No sé, ni árbol todavía ves, está la semilla ahí plantada bajo de la tierra, las raíces ya empezaron a crecer. Y ese es el peligro de la raíz de amargura, porque a simple vista no se mira, pero hay amargura. Pero llega el tiempo en que el haber regado esa semilla de amargura, ¿sabes qué hace? Brota aquella raíz. Brota aquel árbol. ¿Y qué es lo que hace? Se mira, decae el semblante, decae la forma en que hablabas. Muchas veces lo puedes negar, lo puedes disfrazar, porque está bajo tierra y dices, no, Josué, yo no tengo amargura. No, ¿cómo crees? Fíjate que a mí me ha tocado varias veces confrontar este asunto y les digo, pues es que yo veo la amargura. No, lo primero que hacen es negarlo. ¿Quién va a aceptar que tiene amargura? A ver, yo le pregunto, ¿a quién? Usted le dicen, ¿estás amargado? Tú vas a decir sí. No, ¿verdad? Vas a decir, no, ¿cómo crees? Pero se nota. Cuando profundizamos un poco en tus raíces, empezamos a ver que algo hay ahí. Dijimos unos puntos. Primero, la persona amargada es una persona muy sensible, una persona muy susceptible. Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y con lo que haces cerca de una persona amargada, porque son muy sensibles, son muy susceptibles. De hecho, si entran a una habitación y de repente los que están platicando se callan, dicen, están hablando de mí, porque ya tiene algo ahí en su corazón. Aunque no estuvieran hablando de nada de ellos, pero dicen, están hablando de mí. Es una persona que no tiene, una persona ingrata, porque no se puede ser amargado y agradecido al mismo tiempo. Porque no puede decir una persona amargada, gracias. Una persona amargada es duramente criticona. Qué tremendo, ¿no? Todo critica. Se sienten vanamente halagados, son personas muy poco sinceras, nunca tratan con un individuo a un nivel de verdad, de decir, estamos hablando verdad. Nunca tratan a un individuo así. Una persona amargada guarda rencor contra la gente, a menudo durante mucho tiempo. Y no es que me lo hizo en el año 90 y todavía lo recuerda y le dice, y fue esta vez me lo hizo. Y lo tiene bien localizado. Me acuerdo que alguien decía, hace un tiempo, decía, hay muchos buzos en la iglesia, ¿verdad? Que el Señor dice que echa los pecados al fondo del mar y los buzos van a buscarlos, ¿verdad? Vamos a ver dónde están esos pecados. Eso es lo que hace una persona amargada. Y tú vas a encontrar estas personas amargadas que tienen cambios de humor,
la amargura se apodera, caen en una gran depresión, luego arrancan la parte superior de la raíz y dicen, no, no, no soy amargado, y dicen, no, no puede ser, no puede ser, y se quitan esa parte de arriba, pero siguen creciendo las raíces, nunca fueron hasta la raíz y se deshicieron de la raíz. Entonces vuelve a frotar en un cierto tiempo. Y es donde vemos, ¿te acuerdas lo que me hiciste en tal año, tal día? O las mujeres, ¿verdad? Que muchas veces tienen recordado hasta la fecha y la hora, ¿verdad? Aquel día, tal hora, esto me hiciste y por eso. Y el hombre ni se acuerda, dice, no, pues ya chole con eso, ¿verdad? Cada rato. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, pon atención, mira bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, aquí es donde viene ya el fruto, y vamos a terminar con esto, que ya se nos terminó el tiempo. El fruto de esta amargura. Brota la raíz de amargura. El fruto es el estorbo, no solamente para ti, sino para todos los que te rodean. Contamina a todos los demás. Va a haber problemas, va a haber devastación, no solamente en tu vida, sino en la vida de los que están a tu lado. Yo me acuerdo que un día estábamos queriendo prender ¿cómo le llaman? Una fogata, ¿verdad? El fireplace. Me olvidó el nombre, ¿cómo les dicen? Chimenea, ¿verdad? Estábamos prendiendo la chimenea y estaban mis hijos, que vamos a prender la chimenea, que vamos a prender la chimenea. Le digo, es que la madera que tengo ya está muy fea, le dije, ya está húmeda. Y no, que tenían ganas de prender la chimenea. Y dije, vamos a prenderla. Y estuvimos un buen rato con el encendedor y nada, ¿verdad? Y decía, es que está bien mojada la madera, ¿verdad? Y le dije, voy a agarrar poquita gasolina. Y ahí voy, agarro un vasito y voy a agarrar la gasolina y le echo al vasito, ¿verdad? Poquita gasolina. Y de repente llego y el vaso no tenía fondo. Dije, ¿qué pasó con la gasolina? Pues era un vaso de esos de styrofoam, ¿verdad? Que le llaman polietileno, ¿cómo? De hielo seco, ¿verdad? Y pues a la gasolina lo deshace. ¿Sabes? Eso es lo que hace la amargura. Es como echar gasolina a un vaso de hielo seco, se deshace, no detiene nada. Cuando llegué ahí dije, pues, ¿qué pasó con la gasolina? Le acababa de echar gasolina, ya no tenía nada. Fui después, agarré otro vaso de plástico, eché gasolina, se lo puse, ahí estaba, y no prende. Oye, ¿qué onda con esto? Le dije, le echamos gasolina y no prende, le poníamos el encendedor y el fuego ahí a un ladito y nada. Pues vamos a agarrar más gasolina, pues no prende, y agarramos más gasolina y le echamos otra vez. Y ahí estábamos. Y si le digo al final, ¿verdad? Pues ahí todas las greñas quemadas, ¿verdad? Nomás con eso le puedo decir. Porque ya cuando de repente agarró, pues ya había mucha gasolina ahí, de repente una explosión, que yo creo que hasta las ventanas, ¿verdad? Se inflaron. Pero ¿sabe qué? Yo veía que la amargura es como esa gasolina. De repente, quizás no se vea que esté peligrosa. Pues le ponía el fuego encima y no prendía. Dice, qué raro, pues es gasolina, prenden con una chispita y ya. Le dije, pues esta no prende. Y le echamos mucha y ahora sí. Pero llega el momento en el que va a explotar. Y dice, y brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. El Señor quiere que cuidemos nuestro corazón y que cuidemos los corazones de los demás. Yo me acuerdo que escuchaba una historia hace un tiempo atrás, y esta historia hablaba exactamente de la amargura. Y esta historia decía que el amargado es prisionero del que le dañó. Y yo me ponía a meditar en esto y decía, es cierto. Porque el momento en que usted comience a odiar, usted se convierte en esclavo de la persona a la que odia. ¿Por qué? Porque esa persona controla sus pensamientos, se siente resentido
empieza a crear hormonas de estrés en su cuerpo, que todo lo que hacía antes que le parecía beneficial y de alegría para usted, ya no. Ahora ya se siente cansado. Lo que disfrutaba antes, ahora ya no lo disfruta. Incluso hasta sus vacaciones dejan de darle placer porque sigue pensando en el dolor que le hizo a aquella persona. Puede usted ir manejando un carro lujoso y tener un paisaje bien bonito en la carretera, pero sería lo mismo si estuviera manejando una chatarra, porque no lo siente de tan enojado que está. No disfruta por la amargura, que no deja que su mente descanse, que su mente disfrute por estar siempre pensando en eso. Pudiera, ahora sí que el mesero traerle el mejor bistec del restaurante y ponérselo enfrente, y para el amargado le sería igual un pan duro porque no lo va a disfrutar. Porque siempre está pensando en aquella persona. De hecho, Salomón mismo dijo esto en Proverbios capítulo 15, versículo 17. Dijo lo siguiente. Proverbios capítulo 15, versículo 17. Dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay ¿qué? Donde hay odio. Fíjate lo que decía. ¿Qué hace la amargura? Te afecta físicamente, te afecta emocionalmente, pero también te afecta espiritualmente. Eso es lo que hace la amargura. Y el Señor dice: quítate de ti toda amargura. Amén. Invito a que se ponga de pie, hermanos. Fíjate que la palabra de Dios dice: airaos, ¿qué dice? Pero no pequéis, ¿verdad? ¿Está bien enojarse? Pues sí, te hicieron enojar. Está bien que quizás, ¿verdad?, te hirieron. Bueno, pues se te enojó y está bien. Pero la palabra de Dios dice: pero mantén tu cuenta cortita. No te vayas a dormir con ese enojo. Perdona. Quítate de ti toda amargura. Eso es lo que dice el Señor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Eso significa mantén una cuenta corta, breve. No albergues en tu corazón aquel dolor, para que no crezca aquella amargura en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque una vez más, Señor, tú hablas a nuestro corazón, como lo haces cada día, Señor. Sabemos, Señor, que tú pides, Señor, que nos despojemos de todo peso, todo lo que nos estorba, Señor, y que nos despojemos de todo pecado. Y la amargura, Señor, es un pecado, porque en lugar de decidir perdonar, albergamos el dolor. En lugar de decidir perdonar, Señor, tenemos este sentimiento que no nos permite avanzar, Señor. Señor, y en esta noche tú has hablado a nuestro corazón. Y tú nos pides, Señor, que no sea así con nosotros, que no alberguemos amargura en nuestro corazón, que seamos, Señor, como verdaderos hijos tuyos, personas que se despojan, personas que perdonan como tú nos perdonaste a nosotros, Señor. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, que ellos puedan, Señor, recibir tu palabra y entender que tú no les has dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Un espíritu, Señor, en el cual nosotros podemos controlar la manera en que nos sentimos y no dejar que la amargura, Señor, que el dolor se convierta en amargura en nuestras vidas, sino que podemos decir: Señor, te entrego el dolor a ti, Señor. Tú que eres el que sanas, tú que eres el que restauras, Señor, nuestras vidas. Estamos aquí, Señor, como iglesia, escuchando tu voz.
Ayúdanos, Señor, a que esta palabra podamos atesorarla en nuestro corazón y podamos ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espíritu Santo, ven, lléname del poder, necesito llenarme de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti. Otra vez, vamos a decir, ven, ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti. Ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero ser, proclamando que tu reina soy en mí. Ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero ser, proclamando que tu reina soy en mí. Como fuego que quema, ven, como aceite que sana, ven, como vino embriágame, como agua que sacia, ven, como fuego que quema, ven, como aceite que sana, ven, como vino embriágame, como agua que sacia, ven. Señor, pedimos que vienes hoy. Entra a nuestros corazones, Señor. Escudriña todo lo que hay. Ya no queremos ser llenos de amargura, sino de tu Espíritu, Señor, de tu poder, para agradarte con nuestras vidas, en vez de echarlo a perder, Señor. Somos un fracaso sin ti. Perdona nuestra amargura. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Guíanos con tu palabra, Señor. Y enséñanos cómo agradarte. Vamos a cantar. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Lléname de poder. Necesito llenarme de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti. Ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero ser, proclamando que tu reina soy en mí, tu reina soy. Ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero
testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Sí, Señor, ya no quiero vivir así, no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Ven, Señor, como fuego que quema, ven, como aceite que sana, ven, como vino embriágame, como agua que sacia, ven, como fuego que quema, ven, como aceite que sana, ven, como agua embriágame, como vino, Señor, como agua que sacia, ven, ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti. Una vez más, ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti. Esa es nuestra petición, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo para que ya no cabe más, ya no cabe pecado en nosotros. Límpianos, Señor, santifícanos con tu Espíritu Santo y tu palabra. Somos tuyos, Señor, queremos ser testigos tuyos en esta tierra, de tu poder, de tu amor. Úsanos para tu gloria, Señor. Den un aplauso a nuestro Señor. Gracias, Señor. Bendiciones, hermanos. Que tengan una buena noche. Se quedan despedidos. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza y sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel.
gracia y plenitud.